¿Puedes comprarme y tomarme como tu esclavo? Suplicó la muchacha alienígena encadenada como un perro. Los hijos gemelos de Arcariz Prime atacaron sin piedad la extensa ciudad-fortaleza. Su calor combinado convierte la arena roja en brillantes olas de tortura. Kal Draven se colocó su gastada capucha de cuero sobre su curtido rostro mientras se acercaba a las enormes puertas de piedra. El viaje a través del páramo le había llevado 3 días a pie después de que su transporte se averiara y sus suministros de agua fueran peligrosamente bajos. Pero necesitaba ese módulo de navegación si alguna vez quería abandonar ese maldito planeta. A pesar del calor abrasador, el mercado bullía de actividad. Los zoraxianos de múltiples brazos hacían trueques con Ptans escamados mientras los animales de carga de pelaje azul resoplaban y pateaban el polvo. Kal se movió entre la multitud con facilidad, su mano nunca se alejó demasiado de la espada curva en su cadera. La confianza era un lujo que no podía permitirse en un lugar como ese. La tienda de repuestos se encontraba a la sombra de la muralla oriental de la fortaleza. Su entrada estaba marcada por un cartel descolorido en 3 idiomas diferentes. Kal atravesó la pesada cortina e inmediatamente dio la bienvenida al relativo frescor que había en el interior. Los estantes llenos de componentes mecánicos se extendían hasta el techo abovedado, y el aire olía a aceite y virutas de metal. Buscando algo específico, humano, la voz provenía de detrás de un mostrador repleto de placas de circuitos y celdas de energía. Zorax, el comerciante, apareció moviendo los antebrazos independientemente mientras revisaba el inventario. Su exoesqueleto de gatito brillaba débilmente en la tenue luz. Módulo de navegación para un carguero corellano, dijo Kail, colocando una pequeña bolsa de créditos en el mostrador. Modelo 743. Los ojos compuestos de Zorax se fijaron en la bolsa, luego en Kail. Pieza cara. Ya tienes suficiente. Antes de que Kal pudiera responder, un sonido proveniente del rincón más oscuro de la tienda lo hizo girar. Fue apenas un susurro, pero algo en él llamó su atención. Sus ojos se acostumbraron a las sombras y lo que vio le heló la sangre. Una mujer joven estaba arrodillada en un rincón. Pesadas cadenas de hierro ataban su muñeca a la pared de piedra. Pero ella no era humana. Su piel era de un azul pálido como el cielo de la mañana y su cabello se sentía como plata líquida alrededor de sus hombros. Cuando levantó la vista, sus ojos eran del profundo color aguamarina de las profundidades del océano, llenos de una esperanza desesperada que atravesó a Kail como una espada. «Por favor», susurró ella. Su voz tenía un acento que él no reconoció. «Puedes comprarme y tomarme como tu esclavo». Kal sintió que se le apretaba la mandíbula. Había visto esclavitud en todos los sistemas exteriores, pero algo en esta escena en particular le revolvió las entrañas. La niña no podía tener más de 20 años estándar. Y los moretones en sus brazos contaban una historia que él no quería imaginar. «Ella no está en venta para ti, humano», dijo Zorax rápidamente, siguiendo la mirada de Kail. «Demasiado caro. Mercancía de primera calidad». «¿Cuánto cuesta?», Kal preguntó con voz firme a pesar de la ira que crecía en su pecho. Las mandíbulas del comerciante hicieron clic en lo que pudo haber sido una muestra de diversión. «Más de lo que tienes. Ella es una Yan. Último de su especie, muy raro. Pieza de colección». Los ojos de la niña se abrieron ante la pregunta de Kal, y vio que las lágrimas se acumulaban en ellos. Sus labios se movieron silenciosamente, formando la palabra por favor una y otra vez. Kail miró sus créditos y luego el módulo de navegación que necesitaba desesperadamente. Sin ella, quedaría varado en este mundo infernal indefinidamente. Pero al mirar esas cadenas, la esperanza desesperada en esos ojos alienígenas, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Te daré todo lo que tengo», dijo vaciando completamente su bolsa sobre el mostrador. «Todos los créditos, más mi arma». Se desabrochó la pistola de plasma y la dejó en el suelo. «Tómalo o déjalo». Los ojos de Zorax se abrieron de par en par. «Estás loco. Eso no es suficiente para ella».
Y entonces no tendrás nada para el módulo. Quizás podamos llegar a un acuerdo, dijo Cail. Haré un trabajo para ti a cambio del módulo. Pero primero, me llevo a la chica. Las 4 manos del comerciante tamborileaban contra el mostrador con un ritmo complejo. Cail casi podía ver los cálculos que se ejecutaban tras esos ojos compuestos. Finalmente, Zorax metió la mano bajo el mostrador y sacó un juego de llaves. Muy bien, pero el trabajo no es negociable. ¿Lo aceptas o ambos mueren aquí? Cail asintió con gravedad. Tenemos un trato. Las cadenas cayeron con un ruido ensordecedor en el espacio de la tienda. La chica se desplomó hacia adelante, con las piernas demasiado débiles para soportar su peso. Cail la sujetó con cuidado, sintiendo lo ligera que estaba. ¿Cuándo había comido por última vez? ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Alia, susurró. Me llamo Alia. Soy Cail. Acabo de comprar tu libertad, no a ti. ¿Entiendes la diferencia? Su aguamarina. Sus ojos escrutaron su rostro con una intensidad que lo incomodó. Ella asintió lentamente. Zorax interrumpió el momento deslizando un contenedor sellado por el mostrador. Era de metal negro, del tamaño aproximado de un estuche de armas pequeño, y se sintió sorprendentemente pesado cuando Cal lo levantó. Esto va a la estación Aridian 7, muelle de atraque 42. Pregunte por el comandante Rex Harrison. Te dará el módulo a cambio. ¿Qué hay dentro?, preguntó Cail, aunque sospechaba que no quería saberlo. Nada que te concierna. Un simple trabajo de mensajería, excepto que las mandíbulas de Zorax volvieron a chasquear. El dominio ha estado haciendo preguntas sobre los humanos últimamente. Parecen muy interesados en encontrar a aquellos que piensan demasiado en la libertad. Un escalofrío recorrió la espalda de Kel. El dominio controlaba la mayor parte del sector con mano de hierro, y su interés en cualquier cosa rara vez era benigno, pero él ya se había comprometido. ¿Cuándo me voy? Ahora estaría bien. Cuanto más tiempo permanezcas en la ciudad, más probable es que te noten. Kel ayudó a Alia a ponerse de pie. Se tambaleó, pero logró mantenerse en pie por sí sola. Su cabello plateado reflejaba la poca luz que se filtraba por los escaparates de la tienda, y él notó que vestía poco más que harapos. Necesitamos suministros, le dijo a Zorax. Comida, agua, ropa para ella. Eso costará más. El temperamento de Cail se encendió. Te acabo de dar todo lo que tenía, además de un arma en perfecto estado. Agrega algo básico o no hay. Trato. Tras otro momento de cálculo, Zorax desapareció en la parte trasera de la tienda. Regresó con un paquete de ropa, un recipiente para agua y algo de comida seca que parecía apenas comestible. Esto es todo lo que puedo darte. Cal tomó el paquete y se giró para irse, pero Zorax lo llamó. Humano. Esa chica que tanto te preocupa. Su gente tenía habilidades que el dominio teme. Por eso están todos muertos. Tenlo en cuenta. El calor los golpeó como un golpe físico al salir de la tienda. Cal guió a Alia hacia la sombra de un callejón cercano y le dio la ropa. Eran prendas grises sencillas, toscas pero limpias, y le sentaban razonablemente bien a su pequeña figura. Gracias, dijo, con la voz ahora más fuerte. ¿Pero por qué hiciste esto? No me conoces. Nadie merece estar encadenado como un animal, respondió Cail, mientras observaba la calle en busca de señales de problemas. ¿Puedes caminar? Necesitamos salir de la ciudad. Puedo caminar, se enderezó, y a pesar de su evidente agotamiento, había algo regio en su porte. Pero Cal, ese contenedor que llevas, puedo sentir cosas al respecto. Cosas oscuras. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se oyeron gritos procedentes de la tienda de Zorax. Aparecieron 3 figuras con armadura negra, con sus rostros ocultos tras cascos brillantes. Fuerzas de seguridad del dominio. Mover. Cail siseó, agarrando la mano de Alia y tirándola más profundamente hacia la red de callejones.
Corrieron a través del laberinto de estrechos pasajes entre los edificios de la fortaleza, sus pasos resonando en las paredes de piedra. Detrás de ellos, los gritos se hicieron más fuertes y más organizados. Pronto, pudieron escuchar el sonido distintivo de las armas de energía encendiéndose. La mente de Kel corría mientras corrían. Zorax los había traicionado probablemente antes de que salieran de la tienda. Todo esto había sido un montaje desde el principio. Era un mensajero suicida que llevaba algo que el dominio deseaba lo suficiente como para matar por ello. Salieron de la red de callejones hacia el bazar principal justo cuando el calor de la tarde estaba alcanzando su punto máximo. La multitud le proporcionó algo de protección, pero Cal sabía que no duraría mucho. Las fuerzas del dominio fueron entrenadas para rastrear objetivos en condiciones mucho peores que estas. Alia tropezó y Cal se dio cuenta de que estaba corriendo con pura fuerza de voluntad. Su piel azul había adquirido un tono grisáceo y su respiración era trabajosa. Necesitaba comida y descanso, dos cosas que no podían permitirse en ese momento. Por aquí, dijo al ver el puesto de un vendedor de comida. Usando las últimas monedas de su bolsillo, compró algo de fruta y agua. Alia devoró la comida con un hambre desesperada y algo de color regresó a sus mejillas. «¿Mejor?», él preguntó. Ella asintió, pero sus ojos estaban distantes. «Cal, el contenedor. Contiene un cristal. Secretos militares. Información sobre lo que el dominio le hizo a mi mundo natal. ¿Cómo es posible que sepas eso? Te dije. Siento cosas. Mi pueblo, los Sirians. Podíamos sentir emociones, leer las intenciones detrás de las acciones. Es por eso que el dominio nos mató a todos». Las implicaciones cayeron sobre Cal como si le hubieran dado un martillazo. Si el contenedor contenía evidencia de los crímenes de guerra del dominio, entonces no era solo un mensajero. Era un objetivo con información que podría sacudir los cimientos de su imperio. Una voz de mujer cortó el extraño ruido. De esa manera tan rápida, Kail giró, moviendo la mano hacia donde debería haber estado su arma, y entonces recordó que la había intercambiado. Una mujer alta, de piel bronceada y tatuajes intrincados que cubrían sus brazos, estaba parada a la sombra del puesto de un comerciante de seda. Vestía ropa práctica y tenía el porte de alguien acostumbrado a la violencia. «¿Quién eres?», exigió Cal. «Alguien que sabe lo que llevas y porque la mitad de la flota del dominio te está buscando. Mi nombre es Sara para representar a las personas que desearían mucho ver ese cristal llegar a las manos adecuadas». ¿Y qué manos serían esas? La Alianza de Mundos Libres. Hemos estado luchando contra el dominio durante años, pero nunca hemos tenido pruebas de sus atrocidades hasta ahora. Otro grito resonó en el bazar, esta vez más cerca. La expresión de Sara se volvió urgente. «Decide rápidamente, han rodeado el mercado. Esta es tu única salida». Cal miró a Alia, quien asintió levemente. Cualesquiera que fueran las habilidades que poseía, parecía confiar más en el extraño que en las alternativas. Liderar el camino. Sara los guió a través de una serie de pasajes ocultos debajo del bizarro. Los túneles eran antiguos, tallados en roca viva e iluminados ocasionalmente por antorchas. El aire era más fresco allí y Cal sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros. «¿Cómo sabías que estaríamos aquí?», preguntó mientras caminaban. «Llevamos meses vigilando a Zorax. Ha sido el hombre de confianza del dominio para el trabajo sucio en este sector. Cuando nuestras fuentes nos dijeron que tenía algo importante planeado, desplegamos personal por toda la ciudad». «Anelia, ¿sabías de ella?». Sara miró hacia atrás a la muchacha de piel azul. «Sabíamos que el dominio tenía prisionero a un airiano. Llevamos semanas intentando rescatarla». «¿Por qué?». «Porque los Sirians son la clave de todo. Sus habilidades empáticas pueden inspirar coraje en los demás y romper el miedo y la propaganda que utiliza el dominio para controlar a las poblaciones. Un solo iriano podría desencadenar una rebelión que se extendería por toda la galaxia».
Salieron de los túneles a lo que parecía ser un almacén abandonado. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, Cal se dio cuenta de que no estaba abandonado en absoluto. Los estantes de armas se alineaban en las paredes y los equipos de comunicación zumbaban en los rincones. Al menos una docena de personas se movían con determinación por el espacio, todas ellas armadas. «Bienvenido a la Resistencia», dijo Sara con una leve sonrisa. Un hombre mayor, de pelo canoso y con cicatrices que cruzaban su curtido rostro, se acercó a ellos. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el contenedor que llevaba Cal. «¿Eso es todo?», él preguntó. «Según nuestras fuentes, sí, pero aún no lo hemos abierto». El hombre extendió una mano callosa hacia Cal. «Mi nombre es Marcus Webb. Yo mando la célula y tú acabas de convertirte en la persona más importante de este sector». Cal estrechó la mano ofrecida. Solo quería comprar un módulo de navegación y salir de esta roca. Marcus se rió, pero no había humor en ello. «De esta roca nadie se baja, hijo». «Ya no. Los dominios bloquearon todo el sistema. Estarás atrapado aquí hasta que ganemos. O muramos todos en el intento». El peso de la situación cayó sobre Cal como un sudario. Había liberado a Alia de las cadenas físicas solo para atraparlas a ambas en algo mucho más grande y peligroso. Alia dio un paso adelante. Sus ojos color aguamarina brillan bajo la tenue iluminación del almacén. «Comandante Webb, si me lo permite, el cristal contiene más que solo evidencia de crímenes de guerra. Tiene la ubicación de otros sobrevivientes». Todas las conversaciones en el almacén se detuvieron. El silencio era tan completo que Cal podía oír el ruido distante de los generadores de la fortaleza. «¿Otros supervivientes?», susurró Sara. «¿Otros sirianos?». «Unos pocos ocultos en los sistemas exteriores. El dominio cree que nos mataron a todos, pero algunos escaparon». La voz de Elia se hizo más fuerte al hablar. «Si logramos alcanzarlos, si logramos reunirlos, podríamos desencadenar una rebelión que arrasaría la galaxia», terminó Marcus. Su rostro marcado por cicatrices había adquirido una expresión que Cal había visto antes, en los ojos de hombres que habían encontrado algo por lo que valía la pena morir. Antes de que nadie pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todo el almacén. Luces rojas lo bañaron todo con una iluminación sangrienta y la gente tomó armas con la fluida eficiencia de una larga práctica. «Fuerzas del dominio», gritó alguien. «Múltiples escuadrones convergiendo en nuestra posición». Marcus maldijo con ingenio. Alguien habló. «Tenemos una fuga». Sara ya se dirigía a los armeros. Le lanzó una espada curva a Cal y otra a Alia. «Puedes luchar». Cal probó el equilibrio del arma. Estaba bien hecha, con una empuñadura que se adaptaba perfectamente a su mano. «He hecho mi parte». Ilia levantó su espada. «Incertidumbre. Nunca he empuñado un arma». «Quédate cerca de mí», le dijo Cail. «Haz exactamente lo que te digo cuando te lo digo». Las puertas del almacén estallaron hacia adentro en una lluvia de chispas y metal retorcido. Soldados del dominio con armadura negra entraron en tropel por la abertura. Sus armas de energía proyectaban una intensa luz azul sobre el caos que se desató. Pero no eran soldados cualquiera. Su armadura era más elaborada, sus armas más avanzadas. Unidades de élite. Alguien muy alto en la jerarquía del dominio deseaba ese cristal con desesperación. «Cúbrete», rugió Marcus, escondiéndose tras una pila de cajas de suministros. El almacén estalló en violencia. Rayos de energía silbaron por el aire, dejando agujeros humeantes en paredes y equipo. Los combatientes de la resistencia respondieron con una mezcla de armas primitivas y tecnología del dominio capturada. Pero claramente estaban en inferioridad de armas. Cail empujó a Allá tras un grueso pilar de soporte justo cuando un rayo quemó el aire donde había estado su cabeza. Su rostro estaba pálido de miedo, pero sus ojos reflejaban una determinación que lo sorprendió. «Puedo ayudar», dijo en voz baja. «¿Cómo?». En lugar de responder,
Cerró los ojos y apretó las manos contra la columna. Kel sintió algo que lo invadía, una sensación que no pudo identificar. Era como estar bajo la cálida luz del sol después de una larga noche o escuchar la voz de un amigo tras meses de silencio. Coraje. Ella proyectaba coraje. Alrededor del almacén, el tono de la batalla comenzó a cambiar. Los combatientes de la resistencia se erguían un poco más, se movían con más confianza. Su puntería mejoró y sus voces se hicieron más fuertes. Incluso Marcus parecía afectado. Sus órdenes tácticas tenían nueva autoridad. Pero las fuerzas del dominio también lo sintieron, y su respuesta fue inmediata y violenta. El miedo comenzó a invadir sus movimientos, haciéndolos más agresivos y menos coordinados. Impresionante, dijo una nueva voz desde la entrada destrozada. No he sentido la influencia de Alian en años. El almirante Draal avanzó entre el humo y los escombros, su uniforme negro sin marcas de la batalla que se libraba a su alrededor. Era alto y delgado, con la piel pálida que nunca veía la luz natural. Sus ojos eran del gris apagado de las estrellas muertas, y cuando sonreía, Cal sentía hielo en sus venas. El infame carnicero de Airiam Prime, susurró Alia. Su proyección de coraje flaqueó, y el miedo comenzó a invadir de nuevo la atmósfera del almacén. Así te llamas el almirante Draal, pequeño pájaro azul. Y vendrás conmigo en silencio, o ejecutaré a todos en este edificio. Sobre mi cadáver, gruñó Marcus desde el otro lado del almacén. La sonrisa de Draco se ensanchó. Ese siempre era el plan. El almirante levantó la mano y Cal vio un dispositivo montado en su muñeca. Con indiferencia, Draco presionó un botón. La explosión atravesó la pared este del almacén, derribando toneladas de piedra y metal. Polvo y humo llenaron el aire, y gritos resonaron bajo los escombros. Al menos 6 combatientes de la resistencia habían sido aplastados al instante. La próxima carga derribará todo el edificio, dijo Draco con calma. Dame a la chica del cristal y los demás podrán morir rápido en lugar de despacio. La mente de Cal daba vueltas. Tenía que haber otra salida. Alguna opción que no veían. El almacén tenía varios niveles y los túneles por los que habían entrado seguían abiertos. Pero mover a 20 personas por esos estrechos pasajes bajo fuego sería un suicidio. Alia le resolvió el problema. Salió. Desde detrás del pilar, con las manos en alto. Iré contigo, dijo. Pero deja a los demás en paz. No. Cal echó a andar, pero ella se giró para mirarlo, y la expresión de sus ojos color aguamarina lo detuvo en seco. Confía en mí, decían esos ojos. Drael hizo un gesto a sus tropas, y 2 de ellos avanzaron para asegurar a Alia. Cuando la alcanzaron, ella cayó de rodillas y presionó ambas manos contra el suelo del almacén. La oleada de emoción que brotó de ella no se parecía a nada que Cal hubiera experimentado jamás. Terror puro y destilado se derramaba en todas direcciones, pero era selectivo. Las fuerzas del dominio se sentían al máximo de sus fuerzas, mientras que los combatientes de la resistencia estaban protegidos de alguna manera. Soldados entrenados que se habían enfrentado a la muerte en una docena de mundos se encontraron repentinamente paralizados por un miedo primitivo. Algunos soltaron sus armas y huyeron. Otros simplemente se desplomaron, abrumados por sensaciones que sus mentes no podían procesar. Incluso el almirante Drael se tambaleó, su pálido rostro palideciendo aún más. Ahora, jadeó Alia, con las fuerzas claramente flaqueando. A los combatientes de la resistencia no hubo que decírselo 2 veces. Salieron de sus escondites y abrumaron a las confundidas y aterrorizadas fuerzas del dominio con armas primitivas y furia pura. El acero se encontró con la carne en una docena de conflictos diferentes. Y el suelo del almacén se cubrió de sangre. Cal alcanzó a Alia justo cuando ella se desplomaba. Estaba inconsciente pero respiraba, su piel azul casi translúcida por el cansancio. Sara, llamó, tenemos que salir de aquí ahora. Sara apareció a su lado,
su piel bronceada salpicada con la sangre de otra persona. Los túneles. ¿Puedes llevarla? Sí. Cal tomó a Alia en sus brazos, sorprendido nuevamente por lo poco que pesaba. El contenedor con el cristal todavía estaba asegurado a su cinturón. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Marcus reunió a los combatientes de la resistencia sobrevivientes mientras más explosiones sacudían el almacén. Todos fuera. Se encontraron en la casa segura 3. Corrieron a través de corredores que se derrumbaban y bajaron al sistema de túneles mientras el edificio se desmoronaba sobre ellos. Los pasajes de piedra amplificaban cada sonido, convirtiendo sus pasos en truenos y su respiración en tormentas de viento. La voz del almirante Draal resonó detrás de ellos, distorsionada por la acústica, pero aún con su fría autoridad. Encuéntralos, no me importa si tienes que destrozar toda esta ciudad. Tráeme ese cristal y el Yan. Los túneles parecían no terminar nunca, ramificándose y fusionándose en patrones que desafiaban la lógica. Sara los guió con la confianza de quien conoce cada piedra. Pero Cal podía ver la tensión en sus movimientos. Habían perdido gente allí, amigos y camaradas que habían estado luchando en esta guerra mucho antes de que él llegara. Salieron a una bodega que olía a vino y a antigüedad. Unos escalones de piedra conducían a lo que parecía ser la trastienda de una taberna. Sara comprobó que la costa estuviera despejada y luego les hizo un gesto para que avanzaran. La taberna era típica de los establecimientos de los mundos fronterizos. Había poca iluminación, muebles de madera tosca y clientes que no se ocupaban de sus asuntos, pero Cal notó que varios de los bebedores tenían armas a mano y sus ojos seguían cada movimiento. ¿Casa segura?, le preguntó a Sara en voz baja. Uno de varios. El dueño lleva años con nosotros. Subieron más escaleras hasta una habitación privada sobre la planta principal. Marcus empezó a instalar el equipo de comunicación de inmediato mientras otros combatientes de la resistencia se posicionaban en las ventanas. La sensación de propósito organizado era impresionante, pero Cal se dio cuenta de que no duraría mucho. Seguían atrapados en una ciudad sitiada. Alia se removió en sus brazos mientras la depositaba en un estrecho catre. Abrió los ojos lentamente, fijándose en su rostro con evidente esfuerzo. ¿Funcionó?, susurró. Escapamos, pero Draco sigue ahí fuera, y no se rendirá. Mató a mis padres, a toda mi familia, a todos los que he conocido. Su voz era suave, pero tenía una voz de acero. Cree que la compasión es debilidad, que preocuparse por los demás te hace vulnerable. Quizás sí, dijo Kel con sinceridad. Ya estaría fuera de este planeta si no me hubiera preocupado por una chica de cadena en una tienda. ¿Y te arrepientes? Kel miró a su alrededor, a los hombres y mujeres que se preparaban para luchar y morir por la gente. Nunca se habían conocido, por principios que no podían comprometer. Pensó en el cristal y la evidencia que contenía, en los otros sobrevivientes sirianos escondidos en la oscuridad entre las estrellas. No, dijo, no me arrepiento. Marcus se acercó a ellos, su rostro marcado por cicatrices sombrío. Tenemos un problema. Drael ha declarado la ley marcial en toda la ciudad. Nadie entra ni sale sin su autorización personal. Y está ofreciendo una recompensa por información sobre ustedes dos que es mayor que los presupuestos anuales de la mayoría de los planetas. Así que estamos atrapados, dijo Sara desde su posición en la ventana. Tal vez no. Marcus sacó un bloc de datos y lo activó. Apareció un mapa holográfico de la ciudad que mostraba las posiciones de las tropas y las rutas de patrulla. Hay un pozo de mantenimiento que corre bajo el puerto espacial. Es demasiado pequeño para patrullas regulares, pero 2 personas podrían atravesarlo. ¿A dónde sale?, preguntó Cal. Muelle de atraque 97. Hay una nave allí que pertenece a un contrabandista llamado Jake Morrison. Nos debe favores. Sara negó con la cabeza. Morrison es confiable, pero su nave no tiene capacidad para todos. Estamos hablando de quizás 4 personas máximo. Las implicaciones flotaban en el aire como humo.
Podrían llevar el cristal a un lugar seguro, pero eso significaría dejar atrás a los combatientes de la resistencia para enfrentar la ira de Draco. Yo iré, dijo Alia en voz baja con Cal y el cristal. El resto de ustedes lleva más tiempo luchando en esta guerra que nosotros. Saben cómo sobrevivir. Tiene razón, dijo Marcus a regañadientes. Llevar esa evidencia a la Alianza de Mundos Libres es más importante que cualquiera de nuestras vidas individuales. Pero enviaré a Sara con ustedes. Necesitarán a alguien que conozca el camino. Antes de que nadie pudiera responder, el edificio se sacudió con un tremendo impacto. Llovió polvo del techo y las luces parpadearon. Artillería, murmuró Marcus. Está bombardeando todo el distrito. Otro impacto más cercano esta vez. A través de las ventanas se podían ver llamas que se elevaban desde los edificios cercanos. Trael no quería correr ningún riesgo. Iba a arrasar toda la zona en lugar de dejarlos escapar. Muévete ahora, ordenó Marcus. Si esperamos más, no quedará ningún lugar al que escapar. Recogieron sus pocas posesiones y armas y luego descendieron al sótano de la taberna. Marcus los condujo hacia lo que parecía ser un muro de piedra sólido, pero cuando presionó una secuencia particular de piedras, una sección giró hacia adentro sobre bisagras ocultas. El pozo de mantenimiento que se encontraba más allá era exactamente como lo anunciaban, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pudiera pasar a través de él, con tuberías y conductos a ambos lados. El aire estaba viciado y húmedo, cargado con el olor de la maquinaria y la atmósfera reciclada. Sigue este túnel durante 2 kilómetros, le dijo Marcus a Sara. Se ramificará 3 veces, pero permanecerá en la ruta principal. El barco debería estar esperando. ¿Qué pasa contigo? Cal preguntó. El rostro marcado de Marcus se dividió en una sonrisa que no contenía ningún humor. Nos aseguraremos de que Drael tenga otras preocupaciones. Denos 30 minutos y nos movemos. Sabrás cuándo empezar. Se despidieron rápidamente y sin sentimentalismos. Estas personas habían aprendido hacía mucho tiempo que la emoción era un lujo que no podían permitirse. Pero cuando Cal estrechó la mano de Marcus, vio algo en los ojos del hombre mayor que parecía esperanza. Lleva ese cristal a la Alianza, dijo Marcus en voz baja. Asegúrate de que todos sepan que es realmente el dominio. El paso por el pozo de mantenimiento fue una pesadilla de claustrofobia y incomodidad. Las tuberías irradiaban un calor que convertía el túnel en un horno y el ruido constante de la maquinaria hacía imposible la conversación. Los hombros de Cail le dolían por la posición incómoda y no podía imaginar cómo se las arreglaba Alia con su cuerpo más pequeño. Sara abrió el camino con la confianza de alguien que había utilizado estas raíces antes. Detrás de él, Kel podía oír la respiración agitada de Ali, pero ella nunca se quejó ni pidió descansar. La muchacha tenía un núcleo de acero que lo impresionaba más con cada hora que pasaba. Exactamente 30 minutos después de haber entrado en el pozo, el mundo sobre ellos explotó en violencia. Incluso a través de toneladas de piedra y metal, podían escuchar los sonidos distintivos de la guerra urbana. Armas de energía, explosivos primitivos y los gritos de los moribundos. Marcus había cumplido su promesa. La resistencia le estaba dando a Drael todo lo que podía soportar. El pozo se ramificó como lo prometía y Sara los condujo a lo largo de la ruta principal. El aire se volvió más fresco a medida que se alejaban del centro de la ciudad, trayendo indicios de la atmósfera reciclada común en los puertos espaciales. Estaban cerca. Cuando Sara finalmente se detuvo y señaló hacia arriba, Kel sintió un alivio tan intenso que era casi físico. En el techo del túnel se instaló una trampilla de mantenimiento, asegurada con una sencilla cerradura manual. Sara accionó el mecanismo con cuidado y luego abrió la escotilla. El aire fresco y la iluminación artificial inundaron el túnel. Bahía de Atraque 97, susurró. La nave de Jaque debería estar ahí mismo. Salieron del pozo hacia el ambiente estéril del espaciopuerto. La bahía estaba silenciosa,
salvo por el zumbido distante de los sistemas ambientales. Y allí, asentada sobre sus puntales de aterrizaje como un depredador metálico, se encontraba una nave que había visto décadas mejores. Era un carguero ligero modificado, construido para la velocidad más que para la capacidad de carga. Su casco estaba marcado por impactos de micrometeoritos y quemado por entradas atmosféricas, pero sus motores parecían estar en buen estado. Lo más importante, sus códigos de registro estaban al día. Un hombre emergió de la rampa de carga de la nave mientras se acercaban. Era alto y delgado, con el pelo prematuramente canoso y el tipo de bronceado que le daba pasar tiempo bajo diferentes soles. Llevaba ropa práctica y desgastada, y se movía con la confianza despreocupada de alguien que ha pasado su vida al borde del espacio civilizado. Jake Morrison, dijo, extendiendo una mano insensible a Sara. Marcus ha dicho que podrías venir. ¿Puedes sacarnos del planeta? Preguntó Sara sin preámbulo. Depende de a dónde quieras ir y de cuánto fuego lleves. La mirada de Jake se fijó en el contenedor que Cal llevaba en el cinturón. Luego se posó en la distintiva piel azul de Alia. Dios mío, Draco ha estado gritando sobre ustedes en cada frecuencia de comunicación. ¿Y puedes hacerlo o no?, exigió Kel. Jake guardó silencio un momento, con la mirada distante mientras calculaba riesgos y recompensas. Finalmente, asintió. Sí, puedo hacerlo, pero te va a costar todo lo que tienes y más. Dime el precio, dijo Sara. Quiero saber qué hay en ese contenedor y quiero conocer a la chica que tiene a media flota del dominio buscándola. Cal miró a Alia, quien asintió levemente. Necesitaban la ayuda de este hombre, y las mentiras no les servirían de nada si iban a viajar juntos. Secretos militares, dijo Kail simplemente. Pruebas de crímenes de guerra que podrían derrocar al actual gobierno del dominio. ¿Y ella? Soy la última. Testigo, dijo Alias con voz firme a pesar de todo lo que habían pasado. La última persona viva que vio lo que le hicieron a mi mundo. Jake la miró fijamente un buen rato. Algo cambió en sus ojos. Irian Prime. Tú lo sabes. Yo estaba allí. Formaba parte de un convoy de suministros que llegó justo después. Negó con la cabeza. He pasado 10 años intentando olvidar lo que vi. Las implicaciones le dieron a Cal un golpe físico. Jake no era solo un contrabandista buscando ganancias. Era alguien con sus propias razones para odiar al dominio. Entonces entiendes por qué necesitamos llevar ese cristal a la Alianza de Mundos Libres, dijo Sara. Mejor de lo que crees. Jake se giró hacia su barco. Sube a bordo. Lanzamos en 5 minutos. Lo siguieron por la rampa de carga hasta el interior del barco. Era un espacio reducido pero funcional, con cada rincón del espacio utilizado de manera eficiente. Los pasillos eran estrechos, lo que obligaba a moverse en fila india, pero todo parecía limpio y bien mantenido. Jake los condujo a una pequeña cabina de pasajeros con 2 literas estrechas y comodidades básicas. No es un lujo, pero es mejor que un pozo de mantenimiento. Abróchense los cinturones. Una vez que despejemos la atmósfera, hablaremos sobre hacia dónde vamos. Mientras Jake desaparecía hacia la cabina, Cal ayudó a Alia a asegurarse en una de las literas. Estaba claramente agotada, su piel azul pálida y sus movimientos lentos. El esfuerzo de proyectar emociones durante la batalla en el almacén la había agotado más de lo que había admitido. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. Sobreviviré, pero Cal, hay algo que necesito contarte sobre lo que hice allá. Nos salvaste la vida. Quizás, pero usar mis habilidades así cambia las cosas. Otros Jans podrán percibir lo que he hecho, incluyendo a los supervivientes que el cristal puede ayudarnos a encontrar. ¿Es malo? No lo sé. Mi gente era pacifista. Usábamos nuestras habilidades empáticas para sanar, consolar, para fomentar la comprensión entre especies diferentes. Lo que hice en ese almacén fue lo opuesto a todo lo que defendíamos. La nave se estremeció al entrar en funcionamiento los motores,
seguido del distintivo sonido de los repulsores al activarse. A través de la pequeña portilla, Kyle pudo ver cómo el suelo de la bahía de atraque se desprendía al despegar. A veces, la supervivencia requiere hacer cosas que nunca pensamos que podríamos hacer. Dijo que eso no te hace malvado. Te hace adaptable. ¿Y si tengo que hacerlo de nuevo? Cal la miró fijamente a los ojos color aguamarina. Entonces haces lo que tienes que hacer. Pero no tienes que afrontarlo solo. La nave se sacudió y se estremeció al alcanzar la atmósfera superior. Las luces de advertencia destellaron en los pasillos y la voz de Jake llegó por el intercomunicador. Tenemos compañía. 3 interceptores del dominio se acercan rápidamente. Esto podría ponerse feo. A través de la portilla, Kyle pudo ver las elegantes siluetas de naves militares moviéndose para interceptar su curso. Las armas de energía comenzaron a disparar, sus proyectiles creando destellos brillantes contra el campo estelar. La nave de Jake respondió con maniobras que los obligaron a hundirse en sus literas. El carguero modificado podía no parecer gran cosa, pero podía moverse cuando lo necesitaba. Giraron en espiral y se retorcieron a través del espacio tridimensional, usando todos los trucos del manual para evitar el fuego de los interceptores. ¿Podemos dejarlos atrás?, preguntó Sara desde el intercomunicador de la cabina. Tal vez si puedo llegar al punto de salto hiperespacial antes de que nos acorralen. Más fuego enemigo. Más cerca esta vez. El casco de la nave resonó como una campana cuando un impacto casi envió ondas de choque a través de la superestructura. Cal se encontró conteniendo la respiración, esperando el impacto que acabaría con todo. Pero Jake Morrison no había sobrevivido a décadas de contrabando por descuido. Llevó su nave al límite y más allá, exigiendo un rendimiento de los motores que deberían. Habían fracasado hace años. Se retorcían entre los interceptores como un pez nadando en una red, siempre fuera de su alcance. Punto de salto en 30 segundos, anunció Jake. Los interceptores hicieron un último intento desesperado por detenerlos, concentrando su fuego en un patrón que debería haber sido imposible de evitar. Pero Jake tenía unas más bajo la manga. Apagó los motores por completo, dejando que el impulso los impulsara mientras su señal de calor desaparecía. El fuego concentrado pasó justo detrás de ellos, lo suficientemente cerca como para quemar las placas de los agujeros, pero no lo suficiente como para matarlos. Saltando ahora. El universo se retorció y luego volvió a la normalidad. Estaban en el hiperespacio, a salvo de persecución por el momento. Cal sintió que la tensión se disipaba de sus hombros cuando la voz de Jake volvió a sonar por el intercomunicador. Estamos despejados. Todos a la cabina principal para una sesión de estrategia. La cabina principal era más grande que sus aposentos, pero seguía siendo estrecha con 4 personas dentro. Jake había activado un mapa estelar holográfico que llenaba el centro de la habitación, mostrando su posición actual y posibles destinos. ¿Dónde está la base más cercana de la Alianza del Mundo Libre?, preguntó Sara. Depende de a qué te refieras con más cercano. En cuanto a la distancia, hay un puesto de escucha en la estación Kepler, pero está poco defendido y probablemente no sabría qué hacer con evidencia tan importante. Jake manipuló el mapa estelar, resaltando diferentes sistemas en varios colores. Para algo así, quieres ir directamente al comando de la Alianza en Nueva Ginebra, pero eso es un viaje de 2 semanas a través de un espacio muy peligroso. ¿Qué tipo de peligro?, preguntó Kyle. Piratas, principalmente. Las rutas hiperespaciales a Nueva Ginebra pasan por la nebulosa de las Estrellas Rotas, que ha sido un refugio para criminales desde antes de que existiera el dominio. No les importa la política, pero te matarán por tu cargamento sin pensarlo 2 veces. Alia había permanecido en silencio durante la discusión, pero ahora levantó la vista de donde había estado estudiando el mapa estelar. Hay otra opción, dijo en voz baja. El cristal contiene coordenadas de casas seguras donde otros supervivientes sirianos podrían estar escondidos si pudiéramos llegar a uno solo de ellos. 2 sirianos serían el doble de efectivos para inspirar la rebelión,
terminó Sara. Pero también es el doble de arriesgado. Estaríamos exponiendo a supervivientes que han logrado mantenerse ocultos y dividiríamos nuestras fuerzas, añadió Jake. Ahora mismo, llevar ese cristal al mando de la Alianza es lo seguro. Todo lo demás es una apuesta. Cal se encontraba dividido entre lealtades encontradas. La opción lógica era dirigirse directamente a Nueva Ginebra y entregar las pruebas a quienes pudieran usarlas eficazmente. Pero al ver la esperanza en los ojos aguamarina de Alia al hablar de otros supervivientes, supo que la lógica no era el único factor. ¿Qué te dice tu instinto?, le preguntó a Jake. El contrabandista guardó silencio un momento, con el rostro curtido y pensativo. Mi instinto me dice que una sola prueba, por muy condenatoria que sea, no va a derribar algo tan grande como el dominio. Pero si pudieras reunir a varios supervivientes, si pudieras crear un símbolo de esperanza que la gente pudiera apoyarte, eso sí podría cambiar las cosas, concluyó Sara. Estudiaron el mapa estelar en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Finalmente, Alia habló. Hay un refugio. En el sistema Arcturus, a solo 3 días de aquí, y fuera de las rutas marítimas principales. Si hay supervivientes, ya se habrán enterado de lo ocurrido en la época dorada de Arcara. Esperarán contacto. ¿Y si no hay supervivientes?, preguntó Jake. Entonces continuaremos hacia Nueva Ginebra y esperemos que las pruebas sean suficientes. Cahill sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. 3 vidas pendían de un hilo, quizá más. Pero más allá, miles de millones de personas vivían bajo la opresión del dominio, esperando a que alguien encendiera la chispa que pudiera iniciar una rebelión. Es Arcturus, dijo. Jake asintió y comenzó a programar su nuevo rumbo. Tiempo estimado de llegada: 72 horas. Sugiero que todos descansen. Una vez que salgamos del hiperespacio, las cosas se complicarán de nuevo. Mientras los demás se dispersaban a sus aposentos, Cal se encontró solo con Alia en la cabina principal. Ella miraba el mapa estelar con expresión distante. «¿Lo pienso mejor?», preguntó. «Muchos pensamientos sobre mi gente, sobre lo que éramos y en lo que podríamos convertirnos». Los sirianos estaban. Pacífico, Cahill. Creíamos que la violencia solo creaba más violencia. Esa comprensión siempre era posible si te esforzabas lo suficiente. Y ahora he usado mis habilidades para aterrorizar a los enemigos e inspirar a los aliados a matar. Me he convertido en algo que mis ancestros apenas reconocerían. Tal se sentó a su lado, tan cerca que pudo ver el agotamiento en sus ojos aguamarina. Tal vez tus ancestros nunca se enfrentaron a la extinción. Tal vez nunca tuvieron que elegir entre sus principios y su supervivencia. O tal vez solo estoy racionalizando en lo que me he convertido. Tal vez. Pero te he visto mostrar compasión por alguien que no la merecía. Coraje cuando tenías todas las razones para tener miedo y esperanza cuando el resto de nosotros estábamos listos para rendirnos. Si eso es en lo que te has convertido, creo que tus ancestros estarían orgullosos. Se giró para mirarlo y, por un momento, la distancia entre ellos pareció reducirse a nada. Entonces, la nave se estremeció levemente cuando Jake corrigió el rumbo. Y el momento pasó. Debería descansar un poco, dijo Alia poniéndose de pie. Mañana averiguaremos si queda alguien a quien salvar. Los siguientes 3 días pasaron como un borrón. De viajes hiperespaciales y tensión nerviosa. Jake los mantenía informados de su progreso, pero no había mucho que hacer salvo esperar y preocuparse. Alias pasó horas meditando, preparándose para lo que pudieran encontrar. Sara limpió armas y planeó escenarios tácticos. Cahill se encontró recorriendo los estrechos pasillos de la nave, su mente repasando infinitas variaciones de lo que podría salir mal. En la mañana del tercer día, la voz de Jake por el intercomunicador los llevó a todos a la cabina principal, abandonando el hiperespacio en 10 minutos. Nuestro sistema turístico justo enfrente. La transición de regreso al espacio normal fue más suave que su escape del apogeo de Arcera,
pero la vista que los recibió fue todo menos tranquilizadora. Los planetas exteriores del sistema eran mundos helados y estériles, y el sistema interior mostraba signos de actividad militar reciente. Las lecturas de los sensores muestran escombros en órbita alrededor del cuarto planeta, informó Jake con tristeza. Parece que hubo una batalla aquí recientemente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sara. Es difícil decirlo. Podrían ser días, podrían ser semanas, pero definitivamente algo anda mal. A medida que se adentraban en el sistema, el campo de escombros se volvía más definido. El metal retorcido y la atmósfera helada contaban la historia de naves que habían muerto violentamente. La mayoría de los restos eran civiles, pero Cal podía ver las distintivas formas angulares de las naves de guerra del dominio entre las ruinas. Allí, dijo Alias de repente, señalando la pantalla holográfica. La tercera luna del gigante gaseoso. Ahí es donde debería estar el refugio. Jake ajustó el rumbo, pero su expresión seguía preocupada. No detecto ninguna señal de vida. No hay señales de energía, no hay comunicaciones. O no hay nadie en casa o no necesitaba terminar la frase. Todos sabían cuál era la alternativa. La luna era un pequeño mundo sin aire con una atmósfera artificial contenida bajo una cúpula transparente. Al acercarse, pudieron ver que la cúpula había sido violada en varios puntos y que la atmósfera se estaba filtrando lentamente al espacio. Aterrizando fuera del complejo principal, Jake anunció: todos, prepárense. Vamos a necesitar equipo ambiental. La superficie de la luna era un páramo de polvo gris y rocas irregulares. El complejo en sí fue construido dentro de un sistema de cuevas naturales, siendo visibles únicamente la cúpula y algunas estructuras superficiales. Pero incluso desde la distancia, podían ver el daño. Las quemaduras de armas de energía marcaron la superficie de la cúpula, y varios de los edificios de la superficie quedaron reducidos a escombros. Cualquiera que haya sucedido aquí, no había sido sutil. Se acercaron a la esclusa principal con cautela y con las armas preparadas. La puerta exterior estaba abierta. Sus sistemas de seguridad fallaron hace mucho tiempo. En el interior, la iluminación de emergencia arrojaba todo sobre él un resplandor rojo infernal. El primer cuerpo que encontraron estaba justo dentro de la entrada. Era humanoide, pero no humano, con la distintiva piel azul de un. La causa de la muerte era obvia. Una explosión de arma de energía de corto alcance en el pecho. Alia se arrodilló junto al cuerpo, con el rostro pálido detrás de la placa frontal de su casco ambiental. Su nombre era Jiren. Él era un maestro en nuestro mundo natal. Encontraron más cadáveres a medida que se adentraban en el complejo. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos ellos muestran el mismo tono de piel azul. Todos ellos muertos. ¿Cómo los encontró el dominio? Sara preguntó en voz baja. No lo hicieron, dijo una nueva voz desde las sombras. Giraron hacia el sonido con las armas levantadas. Una figura emergió de un costado, moviéndose lentamente y con las manos claramente visibles. Era otro Irian. Esta hembra resultó herida de forma invisible. Su brazo izquierdo colgaba inútil a su costado y tenía una herida parcialmente curada en la frente. Lisa, suspiró Ilia. Estás vivo. La mujer herida logró esbozar una débil sonrisa. Apenas, y no por mucho más tiempo, creo. La ayudaron a sentarse en una silla en lo que había sido la zona común del complejo. La habitación mostraba signos de una evacuación apresurada, muebles volcados, pertenencias dispersas y el persistente olor del miedo. ¿Qué pasó aquí? Cal preguntó suavemente. Traición, dijo Lisa simplemente. Uno de los nuestros. Un hombre llamado Derek Walls. Hizo un trato con el dominio. Información sobre nuestras ubicaciones a cambio de su propia seguridad. ¿Dónde está ahora? Muerto. Lo maté yo mismo cuando me di cuenta de lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Elia se arrodilló junto a la mujer herida. ¿Cuántos más escaparon? Quizás 6 o 7.
Se dispersaron cuando comenzó el ataque, dirigiéndose a diferentes casas seguras. Pero Cal, el dominio, no vino aquí solo para matarnos. Estaban buscando algo específico. ¿Qué? Lisa metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo, no más grande que un comunicador. Esto es un faro que puede alcanzar a otros sobrevivientes Irian en toda la galaxia. Una forma de coordinar actividades de resistencia. Las implicaciones fueron asombrosas. Si el dominio hubiera logrado capturar y descifrar esa baliza, todos los alirianos restantes en la galaxia quedarían expuestos. ¿Consiguieron los códigos de cifrado? Sara preguntó. No, Derek no tenía acceso a ellos. Pero consiguieron todo lo demás. Ubicaciones de casas seguras, códigos de identidad e incluso relaciones familiares. La voz de Lisa se iba debilitando cada vez más. Llegarán a todas las ubicaciones en cuestión de días. Cal sintió el peso del fracaso apoderándose de él como un sudario. Habían arriesgado todo para llegar a ese lugar, solo para llegar demasiado tarde para salvar a alguien, pero Alia pareció encontrar nueva fuerza en la tragedia que los rodeaba. Ella se puso de pie, sus ojos color aguamarina brillaban con determinación. Entonces les advertimos. Usamos esa baliza para enviar una alerta general. Les decimos a todos que abandonen sus refugios y se escondan. ¿Y luego qué? Lisa preguntó. Pasamos el resto de nuestras vidas corriendo y escondiéndonos mientras el dominio nos elimina uno por uno. No, dijo Alia con firmeza. Entonces contraatacamos. Usamos nuestras habilidades no solo para escondernos, sino para inspirar a otros. Nos convertimos en el símbolo de la esperanza del que hablaba Marcus. Jaque había permanecido en silencio durante el intercambio, pero ahora dio un paso adelante. Odio interrumpir, pero tenemos compañía. 3 naves acaban de salir del hiperespacio y están transmitiendo códigos de identificación del dominio. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar aquí? Sara preguntó. 20 minutos, quizás menos. Lisa se puso de pie con dificultad, con el rostro gris por el dolor y el agotamiento. Hay un túnel de escape que conduce al otro lado del complejo. Quizás puedas llegar a tu barco sin ser visto. ¿Qué pasa contigo? Ilia preguntó. Me estoy muriendo de todas formas. Heridas internas por el ataque, pero puedo ganar tiempo. Activó la baliza con dedos temblorosos. Un suave timbre indicó que estaba transmitiendo, enviando una advertencia a todos los supervivientes sirianos de la galaxia. La voz de Lisa, débil pero clara, llenó la habitación cuando empezó a hablar. Soy Lisa Chin, superviviente del incidente de Arcturus. Los refugios han sido atacados. Repite, todos los refugios han sido atacados. Dispersarse y bajar al suelo. No confíes en nadie que no conozcas desde hace años. Y recuerda, ya no somos solo sobrevivientes. Somos la resistencia. La luz de la baliza se desvaneció cuando finalizó la transmisión. Lisa se hundió hacia atrás en su silla. Su respiración era dificultosa. Vete, susurró, antes de que sea demasiado tarde. Corrieron por los sinuosos pasillos del complejo, siguiendo las señales hacia la salida de emergencia. Detrás de ellos, podían escuchar el distintivo sonido de las naves de desembarco del dominio entrando a la atmósfera. El túnel de escape apenas era lo suficientemente ancho para una persona a la vez, y parecía no tener fin. Cuando finalmente emergieron en la cara oculta de la luna, la nave de Jaque apenas se veía a lo lejos. Nos verán en cuanto intentemos despegar, dijo Jaque con gravedad. Quizás no. Alia cerró los ojos y apretó las manos contra la superficie lunar. Puedo proyectar confusión, hacer que sus sensores sean poco fiables, pero necesitaré tiempo para crear el efecto. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, quizás 10. Sara estaba escaneando el horizonte con binoculares. No tenemos 10 minutos, puedo ver tropas terrestres desplegándose desde las naves de desembarco. Kel tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Voy a crear una distracción. Aléjalos del barco. Eso es suicidio,
protestó Jake. Quizás, pero es mejor que todos muramos aquí. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Cal estaba corriendo de regreso al complejo. Sus pasos levantaron nubes de polvo lunar que serían visibles para cualquiera que estuviera observando. En cuestión de minutos, los reflectores comenzaron a enfocar en su dirección. Llegó a la entrada principal del complejo justo cuando llegaban las primeras tropas del dominio. Estos no eran soldados regulares, sino comandos de élite. Su armadura negra está diseñada para el combate en atmósfera cero. Se movieron con la coordinación de una unidad que había trabajado junta durante años. Cal se cubrió detrás de un trozo de escombro y sacó su espada. Parecía lamentablemente inadecuado contra las armas de energía y las armaduras avanzadas, pero era todo lo que tenía. El primer comando dobló la esquina con su arma en alto. Cal se movió antes de que el hombre pudiera disparar. Su espada encontró el espacio entre el casco y la placa del pecho. El soldado del dominio cayó sin hacer ruido, pero sus compañeros de escuadrón convergieron inmediatamente en la posición de Cal. Los rayos de energía comenzaron a atravesar su cubierta, obligándolo a seguir moviéndose. Rodó y esquivó, usando todo el entrenamiento que había recibido. Pero eran demasiados y su espada no podía alcanzarlos a todos. Justo cuando estaba seguro de que estaba a punto de morir, algo cambió en la dinámica del campo de batalla. Los soldados del dominio comenzaron a disparar a las sombras. Sus movimientos se volvieron confusos y erráticos. Las habilidades de Alia los afectaban desde kilómetros de distancia, volviendo su coordinación en su contra. Cal aprovechó su ventaja y utilizó la confusión para equilibrar las cosas. Su espada encontró objetivos con precisión quirúrgica, y pronto la entrada al complejo estuvo llena de cadáveres. Pero llegaban refuerzos y se estaba quedando sin lugares donde esconderse. Justo cuando la situación parecía desesperada, la nave de Jake rugió sobre sus cabezas y sus motores levantaron nubes de polvo que proporcionaron una cobertura perfecta. La rampa de carga bajó mientras el barco flotaba justo por encima de la superficie. Kel corrió hacia él, mientras rayos de energía pasaban silbando junto a su cabeza. Unas manos fuertes lo subieron a bordo justo cuando la nave de Jake despegaba y aceleraba hacia la seguridad del espacio. La próxima vez, dijo Sara mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Nos mantenemos unidos. Cal asintió, demasiado sin aliento para discutir. A través de los ojos de buey del barco, podía ver la luna cayendo debajo de ellos. En algún lugar allá abajo, Lisa estaba dando su última batalla, consiguiendo así el tiempo que necesitaban para escapar. Mientras despejaban el pozo de gravedad del sistema y se preparaban para saltar al hiperespacio, Alia activó la baliza que habían recuperado. Su voz ahora era más fuerte y llena de propósito. Esta es Alia, hija de Irian Prime. Estoy llamando a todos los sobrevivientes a un nuevo lugar de reunión. Coordenadas a seguir. Ya no nos escondemos. Ya no estamos corriendo. Ha llegado el momento de contraatacar. Ella transmitió las coordenadas de Nueva Ginebra y luego agregó algo que sorprendió a todos. Y a cualquier humano que esté escuchando, a cualquier especie que valora la libertad por encima de la opresión, no está solo. El pueblo Irian está contigo. Juntos, derribaremos el dominio y crearemos una galaxia donde todos los seres puedan vivir en paz. Mientras Jake activaba el hiperimpulsor, Cal se encontró pensando en lo que habían logrado y lo que les esperaba. Habían salvado una vida y perdido docenas más. Habían ganado un poderoso aliado en Jake Morrison, una inteligencia que podía transformar la guerra. Pero lo más importante es que habían encendido una chispa que podría desencadenar una rebelión en toda la galaxia. El viaje a Nueva Ginebra duraría 2 semanas a través de algunos de los espacios más peligrosos de la galaxia. Pero por primera vez desde que comenzó toda esta aventura, Cal sintió algo que no esperaba. Esperanza. La nebulosa de las estrellas rotas debe su nombre a los restos destrozados de un sistema estelar que había sido destruido en algún antiguo cataclismo. Los escombros crearon escondites perfectos para piratas y cosas peores,
mientras que la interferencia electromagnética hizo inútiles los sensores de largo alcance. Manténganse alerta, advirtió Jake mientras salían del hiperespacio en el borde de la nebulosa. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El primer ataque se produjo en cuestión de horas. 3 cazas modificados emergieron de los gases arremolinados de la nebulosa, con sus cascos marcados y sus armas obviamente improvisadas. Piratas en busca de presas fáciles. Pero el barco de Jake no era una presa fácil. Los sistemas de armas ocultos se desplegaron desde paneles ocultos, y los cargueros modificados de repente estaban repletos de potencia de fuego suficiente para enfrentarse a un crucero del dominio. El ataque pirata duró menos de 10 minutos. Cuando terminó, 2 de las naves atacantes eran cascos a la deriva y la tercera estaba retrocediendo hacia la nebulosa. Impresionante, comentó Sara. La mayoría de los contrabandistas no llevan ese tipo de equipo. La expresión de Jake era sombría. La mayoría de los contrabandistas no han visto lo que yo he visto. Después de Jan Prime, decidí que nunca volvería a sentirme indefenso. Se adentraron más en la nebulosa, siguiendo rutas que Jake afirmaba conocer de memoria. Los gases que giraban creaban un paisaje de otro mundo de colores y sombras, hermoso y mortal en igual medida. Pero no eran los únicos que utilizaban estas rutas. Al tercer día se encontraron con algo mucho peor que piratas. La nave apareció en sus sensores sin previo aviso. Sus sistemas de sigilo eran obviamente más avanzados que cualquier cosa que poseyeran los piratas. Era elegante y depredador, con el tipo de líneas suaves que hablaban de diseño militar. El cazador asesino del dominio, identificó Jake sombríamente. Debían estar esperándonos. El sistema de comunicaciones de la nave enemiga cobró vida, llenando la cabina con una voz familiar. Este es el almirante Drael a bordo del Vengeance. Nos has dado una buena persecución, pero aquí termina. Ríndete ahora y quizá deje con vida a algunos de ustedes. ¿Cómo nos rastreó a través de la nebulosa? Sara preguntó. El rostro de Alia se puso pálido. Él tiene un Ayan con él. Alguien que pueda sentir mi presencia a través de distancias interestelares. Las implicaciones fueron aterradoras. Si el dominio hubiera capturado y lavado el cerebro de un Ayan para que le sirviera, entonces ningún lugar de la galaxia estaría a salvo. ¿Puedes decir quién es? Cal preguntó. No, pero están proyectando desesperación, tratando de quebrar nuestra voluntad de luchar antes de que la batalla siquiera comience. Las manos de Jake se movían por los controles con falta de práctica. Bueno, eligieron los objetivos equivocados para ese truco en particular. Todos, esperen. Nos adentramos en la nebulosa profunda. Lo que siguió fue un juego tridimensional del gato y el ratón a través de los retorcidos restos de mundos muertos. Jake llevó su nave hasta el límite, utilizando todos los trucos de pilotaje que aprendió en décadas de contrabando. La interferencia electromagnética de la nebulosa dificultaba la orientación, pero funcionaba en ambos sentidos. Los rayos de energía iluminaron el campo de escombros cósmicos mientras ambas naves luchaban por obtener ventaja. El conocimiento superior que Jake tenía del terreno les daba una ventaja, pero la nave de Draal era más nueva y estaba mejor armada. Tengo una idea, dijo Sara de repente. Pero será necesario un timín perfecto. ¿Qué tienes en mente? Jake preguntó, formando una espiral cerrada para evitar el fuego enemigo. Hay un cúmulo de asteroides metálicos a unos 2 clics más adelante. Si logramos atraerlos y detonar las cargas explosivas de nuestra bodega de carga en el momento justo, convertiremos esos asteroides en la bomba de fragmentación más grande de la galaxia, concluyó Jake. Me gusta, pero solo tendremos una oportunidad. Dirigieron la nave de Drael en una persecución cuidadosamente coreografiada a través del campo de asteroides. El almirante tenía demasiada experiencia para caer en trampas obvias, pero Sara no las buscaba. Contaba con su arrogancia. En el momento crítico, Jake apagó los motores por completo. La nave de Drael sobrepasó su posición,
pasando directamente por el centro del cúmulo de asteroides metálicos. Sara activó los explosivos. La detonación convirtió docenas de asteroides en proyectiles de alta velocidad, creando una esfera de muerte que ningún blindaje podría resistir. La nave de Drael desapareció en un brillante destello de luz y metal sobrecalentado. Pero su victoria duró poco. Al desvanecerse la luz de la explosión, pudieron ver que la nave de Drael había sobrevivido. Estaba claramente dañado. Los escudos aguantaron, informó Jake con gravedad. Pero están heridos. Ahora es nuestra oportunidad. Cerraron la distancia rápidamente. Los sistemas de armas de Jake se fijaron en las secciones dañadas de la nave enemiga. Pero mientras se preparaban para disparar el tiro mortal, Alias gritó de repente de dolor. ¡Alto! Hay inocentes a bordo de esa nave, prisioneros, incluido el iriano que los ha estado ayudando a rastrearnos. Kyle sintió que se le apretaba la mandíbula. Fue una pesadilla táctica. Tenían la ventaja, pero usarla podría significar matar a las mismas personas que estaban tratando de salvar. No podemos dejar escapar a Draco, protestó Sara. Él seguirá cazándonos hasta que uno de nosotros esté muerto. Entonces le daremos lo que quiere, dijo Cal de repente. Nos rendimos. Todos en la cabina se giraron para mirarlo como si hubiera perdido la cabeza. Escúchame, continuó. Drael quiere el cristal y quiere a Alia. Si logramos hacerle creer que lo es, acerquémonos lo suficiente a su nave. Podríamos rescatar a los prisioneros y destruirla desde dentro, concluyó Jake. Es una locura. Pero podría funcionar, añadió Sara a regañadientes. Alia guardó silencio un momento, con sus ojos color aguamarina distantes mientras consideraba el plan. Los otros sirianos a bordo de esa nave. Puedo sentir su dolor. Están siendo torturados, utilizados como herramienta contra su propia gente. Si logramos liberarlos, 2 sirianos trabajando juntos serían el doble de efectivos para inspirar la rebelión, concluyó Cal. Jake suspiró y comenzó a apagar sus armas. Espero de verdad que sepan lo que hacen. La rendición fue una actuación cuidadosamente coreografiada. Jake transmitió su sumisión en todas las frecuencias, asegurándose de que sonara como una derrota. La respuesta de Drael fue inmediata y, como era previsible, arrogante. Bajen sus escudos y prepárense para ser abordados. Cualquier resistencia resultará en una ejecución sumaria. Las tropas del dominio invadieron su nave en cuestión de minutos. Atraque. Eran profesionales que se movían con la eficiencia que daban años de práctica, pero también se sentían demasiado confiados, convencidos de que su presa finalmente se había rendido. Kyle, Alia y Sara fueron conducidos a bordo de la nave de Drael con correas, mientras que Jake se quedó atrás con una tripulación mínima. El interior de la nave del dominio era todo ángulos afilados y metal pulido, diseñado para intimidar en lugar de confortar. El almirante Draal los esperaba en lo que parecía una cámara de interrogatorio. Parecía mayor que en Arcaris Prime, con nuevas arrugas alrededor de los ojos y un ligero temblor en las manos. La persecución también le había pasado factura. Los famosos rebeldes, dijo con una fría sonrisa. Me han costado 3 naves y 200 buenos soldados. Espero que hayas disfrutado de tu pequeña aventura porque termina aquí. Hizo un gesto hacia una figura que estaba parada en las sombras detrás de él. Me gustaría presentarle a mi socio, otro sobreviviente de su raza extinta. La figura dio un paso adelante y Cal escuchó a Alia jadear. Era un hombre Ayan, con su piel azul marcada por cicatrices y su cabello plateado cortado corto. Pero sus ojos eran la peor parte. No tenían ninguna esperanza, ninguna compasión, ningún rastro de la empatía que definía a su especie. Su nombre es Marcus Stone, continuó Drael. Tras capturarlo, pasamos meses enseñándole la inutilidad de la resistencia. Ahora nos ayuda a localizar a otros supervivientes. Estás equivocado, dijo Alia en voz baja. Él no te está ayudando. Está aguantando. Los ojos muertos de Marcus parpadearon por un momento,
y Cal vio algo que podría haber sido reconocimiento. ¿Soportar qué? Draco se rió. Su pueblo está extinto. Su causa es desesperada. Él nos sirve ahora porque es la única manera de evitar más dolor. Él te sirve porque está esperando, respondió Alia. Esperando el momento adecuado para contraatacar. La expresión de Draco se oscureció. Suficiente. Ambos aprenderán la misma lección que él. El dolor es un excelente maestro. Pero cuando el almirante alcanzó un panel de control que presumiblemente activaría algún tipo de dispositivo de tortura, Marcus Stone se movió. Su mano encontró el arma de energía en el cinturón de Draco. Y de repente el equilibrio de poder en la sala cambió dramáticamente. ¡Bajar! Marcus gritó. Cayeron al suelo mientras rayos de energía llenaban el aire. Marcus había utilizado el arma de Draal contra las tropas del dominio. Sus movimientos fluidos a pesar de los meses de cautiverio. El elemento sorpresa les dio una ventaja crucial. Alia rodó hacia la consola de pared más cercana y comenzó a trabajar frenéticamente en los controles. «Estoy liberando a los otros prisioneros», gritó por encima del sonido de los disparos. En cuestión de momentos, los pasillos del barco se llenaron de sonidos de rebelión. Los cautivos liberados comenzaron a luchar contra sus antiguos captores con cualquier arma que pudieran encontrar, convirtiendo la nave en un campo de batalla tridimensional. Cal se encontró espalda con Marcus, ambos armados ahora con armas del dominio capturadas. El Irian, lleno de cicatrices, luchó con una fría eficiencia que hablaba de una larga práctica. ¿Cuántos más hay? Kail preguntó durante una breve pausa en la pelea. Docenas. Presos políticos, combatientes de la resistencia capturados, civiles que hicieron demasiadas preguntas. Drael lleva meses reuniendo enemigos del Estado. Sara apareció al final del pasillo, guiando a un grupo de exprisioneros hacia la armería de la nave. Hemos asegurado el armero. Es hora de equilibrar la balanza. Lo que siguió fue una brutal guerra urbana en los confines de una nave espacial. Cada pasillo se convirtió en un campo de batalla, cada habitación en una trampa potencial. Pero los prisioneros liberados lucharon con el coraje desesperado de quienes no tenían nada que perder. El almirante Drael hizo su última resistencia en el puente del barco, rodeado por sus tropas leales restantes. Cuando Cal y los demás finalmente lograron abrirse paso, lo encontraron parado sobre la consola de autodestrucción de la nave. «¿Crees que has ganado?», gruñó, su pálido rostro retorcido por la rabia. «Pero esto no cambia nada. El dominio es eterno. Vuestra pequeña rebelión será aplastada como todas las demás. Tal vez», admitió Cal, «pero no estarás presente para verlo». La mano de Draco se movió hacia el botón de autodestrucción, pero Alia fue más rápida. Una ola de puro terror brotó de ella, centrada enteramente en el almirante. Se desplomó, abrumado por emociones que su mente no podía procesar. «El puente es nuestro», informó Sara. «Y. Jaque señalando que ha retomado nuestro barco». Marcus se movió hacia la consola de navegación y comenzó a trazar un rumbo. «Necesitamos salir de aquí antes de que lleguen los refuerzos del dominio. El puerto seguro más cercano es una base de la Alianza del Mundo Libre en el sistema Centauri». «¿Qué pasa con Drael?», uno de los exprisioneros preguntó, señalando al almirante inconsciente. Cal miró al hombre que había causado tanto sufrimiento, que había ordenado la extinción de una especie entera. La justicia exigía retribución, pero la misericordia exigía algo diferente. «Lo llevamos con nosotros», decidió. «Que la Alianza lo lleve a juicio. Dejemos que la galaxia vea lo que realmente es el dominio». El viaje a la base de la Alianza tomó 3 días con la nave de Jaque y la nave del dominio capturada viajando juntas. Les dio tiempo para procesar lo que habían logrado y planificar lo que vendría después. La evidencia del cristal fue incluso más condenatoria de lo que esperaban. Contenía registros detallados de los crímenes de guerra del dominio en docenas de sistemas, incluido el exterminio completo de 3 especies diferentes,
pero lo más importante es que contenía las ubicaciones de las instalaciones secretas del dominio y los nombres de los funcionarios de alto rango involucrados en las atrocidades. Esto podría hacer caer al gobierno actual, dijo Marcus mientras revisaban los datos. Pero solo si llega a la gente adecuada y si la Alianza tiene el coraje de actuar en consecuencia, añadió Sara. Han sido cautelosos respecto a la confrontación directa con el dominio. Alia había estado en silencio durante la mayor parte del viaje, pasando su tiempo con los demás prisioneros liberados. Muchos de ellos quedaron destrozados por sus experiencias, pero sus habilidades empáticas los estaban ayudando a encontrar la fuerza para continuar. ¿Qué pasa con ellos?, Kail preguntó, observándola trabajar con una joven humana que no había hablado desde su rescate. Se convierten en símbolos, respondió Marcus. Prueba viviente de que el dominio puede ser derrotado. Cualquiera que los vea recuperarse sabrá que la resistencia es posible. La base de la alianza en Centuri era exactamente lo que Cal esperaba: eficiencia militar envuelta en protocolo diplomático. Fueron recibidos por una guardia de honor completa y escoltados a salas de reuniones donde los oficiales de inteligencia comenzaron el largo proceso de verificación de sus pruebas. Pero el verdadero impacto llegó cuando Alia y Marcus se presentaron ante el Consejo de la Alianza y contaron su historia. Dos sirianos, sobrevivientes del genocidio, que decían la verdad al poder con voces inconfundibles. El dominio cree que la compasión es debilidad, dijo Alias a los representantes reunidos. Creen que preocuparse por los demás te hace vulnerable. Pero se equivocan. La compasión es lo que nos hace fuertes. Es lo que nos impulsa a luchar por algo más grande que nosotros mismos. El voto del Consejo fue unánime. La alianza actuaría basándose en las pruebas, compartiéndolas con sistemas neutrales y utilizándolas para construir una coalición contra la tiranía del dominio. Y lo que es más importante, proporcionarían recursos para un nuevo tipo de resistencia, una basada en la esperanza en lugar del miedo. Cal encontró se había designado a sí mismo como enlace entre los movimientos de resistencia humana y los supervivientes sirianos. No era un puesto que hubiera solicitado, pero lo aceptó de buen grado. Había comenzado este viaje intentando comprar un módulo de navegación. Lo terminaba como parte de algo mucho mayor. Mientras se preparaban para partir de Centuri hacia su siguiente misión, Sara lo llevó aparte. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Kail pensó en todo lo que habían pasado, en todos los que habían perdido y en todos los que habían salvado. Pensó en una chica de piel azul encadenada en una tienda, y en cómo un simple acto de compasión había cambiado el curso de la historia galáctica. Ninguno, dijo. Ni uno solo. La guerra contra el dominio continuaría durante años, extendiéndose por cientos de sistemas e involucrando a millones de personas. Pero había comenzado con un humano que no podía ignorar el sufrimiento y un airiano que se negaba a perder la esperanza. Y al final, eso marcó la diferencia.